Este bloque de Economía Virtual es auspiciado por Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. La educación financiera es sin dudas una falencia dentro del sistema educativo paraguayo porque es un tema que no se suele tocar en colegios y en escuelas. Y de esto vamos a hablar con el licenciado Amado Vera. Él es especialista en inteligencia financiera y nos va a dar consejos también para las familias y para el día a día de todas las personas. Buen día, don Amado, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas estás? noches, perdón. Buenas noches, sí. Y a la gran audiencia de Red Guarani. Muchas gracias por la invitación. Una de mis inquietudes es transmitir conocimiento, alertar a los jóvenes a que se preparen, se capaciten en la educación financiera. La inteligencia financiera es como cualquiera de las inteligencias que tenemos los seres humanos. La inteligencia musical, donde se aprende a cantar, a tocar la guitarra, la inteligencia geográfica, matemática, etc. Resulta que así como se enseña a tocar guitarra, así como se enseña a una carrera de arquitectura o ingeniería, también se puede enseñar a la gente a ganar dinero, claro, que es lo que nos está haciendo y que lamentablemente los chicos van creciendo con esa falencia. Es como lanzar al agua a gente sin piernas, sin brazos. Entonces es recomendable que podamos en alguna medida paliar, ya que el Estado, el Ministerio de Educación no toma carta en este asunto, tratar los que saben de esto, transmitirle a 2 a 5 personas, que a su vez va a ir transmitiendo a otros y crear una red, ¿no es cierto? Más allá de ganar también más dinero, don Amado, la clave estaría por gastar menos o gastar no más de lo que uno gana, que también es un problema que tenemos en la sociedad paraguaya. Por eso también hay mucha morosidad y mucho sobreendeudamiento. A su criterio, ¿por dónde pasa esa clave de no gastar más de lo que uno gana y cómo controlarse a la hora de usar la billetera, ¿no? Sí. En todas las cosas hay 2 partes de la moneda, ¿verdad? 2 caras. Yo soy de la idea de enfocarme más en cómo ganar más. Pero, contestando a tu pregunta, tener la disciplina financiera para poder manejarme en base a un presupuesto, en base a un flujo de caja, en base a mis realidades cotidianas. Pero ahí surge otra vez otra cuestión, ¿qué es la realidad cotidiana? Porque si yo tengo una estructura mental de escasez, no voy a poder salir de esa cárcel. Entonces tengo que trabajar mi estructura mental, mi mentalidad y crear nuevos estilos de pensamiento. Entonces cuando yo tengo una estructura mental que me permite visualizar algo nuevo y no por eso tener miedo y paralizarme, entonces sí puedo avanzar. Por eso que la inteligencia financiera básicamente es generar ideas que me permita obtener mejores o mayores ingresos, ¿verdad? Y al mismo tiempo tengo que disciplinarme, tengo que aprender también que en la vida se gana y se pierde. Y no volverme loco porque perdí, sino que más bien, como dicen los chinos, en cualquier crisis hay oportunidades. ¿Sí? La crisis no solamente es una dificultad que te paraliza, sino que debe ser el momento de inflexión donde uno analiza y procura ver aquello que está tras de la supuesta realidad. Yo recomendaría que a las personas jóvenes y a cualquier persona en realidad que trabaje en la disciplina financiera. ¿Qué significa eso? Hacer un análisis, hacer una anotación de cuáles son sus gastos, cuáles son sus egresos en el mes y contrarrestar y comparar con sus ingresos. Lo que sucede siempre a la primera vuelta es que tenemos más egresos que ingresos. Sí. Pero eso es porque veníamos arrastrando una ignorancia financiera. Pero increíblemente cuando uno empieza a darse cuenta de que necesita más ingresos, ahí es donde la mente empieza a crear y a generar energía que te permite tener esos nuevos ingresos. Y surge tan sutilmente que uno no se da cuenta. Una nueva oferta de trabajo, un amigo que te habla de un tema y va generando esa secuencia de energía que permite
obtener mejores ingresos, ¿verdad? Hablando de la educación financiera es muy importante. Usted mencionó que el Estado de repente no está apoyando mucho este tema. Sí. A su criterio, ¿a qué edad usted cree que una persona ya puede recibir instrucción financiera? Porque se habla de niños, adolescentes, o sea, ¿a qué edad por ahí sería ideal ya para empezar a hablar de esto con las Sí, personas? es un proceso complicado pero sencillo a la vez. Los padres tienen que educarse financieramente. Si uno analiza y observa cualquiera de las carreras o que no haya terminado una universidad, las personas necesitamos el dinero para vivir. Entonces, como que es lo principal en ese aspecto financiero, no nos estrena. Entonces, el niño a los 2 años ya puede tener pequeños entrenamientos financieros. A los 5 años, a los 10 años, a los 15, a los 20. Cada etapa, evidentemente, con sus propios obstáculos y su propia estrategia. Te comento, cuando mi hijo quería una bicicleta, yo le decía que en ese momento no podíamos comprar, pero que teníamos que idear la manera de conseguir. Es decir, no le cierro la puerta, sino que le pido que él también genere ideas de cómo conseguir esa bicicleta. Entonces, para incentivar más, yo le decía, vos vas a hacer este y este trabajo en la casa, yo te voy a pagar semanalmente. Cuando tenga el 50% del valor de la bicicleta, yo voy a aportar el otro 50% y vamos a comprar juntos la bicicleta. Sucedió algo que yo no esperaba. Cuando ya consiguió el 50% del valor de la bicicleta, ya no quería la bicicleta. Quería seguir ahorrando. Porque ya era su dinero el que tenía que usar. Entonces cambió ahí la película, ¿verdad? Yo no esperaba ese punto de vista. Pero fue interesante la experiencia. Y yo recomendaría a la gente a experimentar, a capacitarse, a obtener información sobre todo lo que es finanza, manejo del dinero, etc. El 90% de la población mundial vive en un estado de ignorancia financiera. Por eso es que tan pocos pueden ganar tanto. Totalmente. Sí. Y lo ideal es que podamos generar gente que gane dinero, porque no se puede hacer negocio con gente pobre. Solamente en una comunidad donde cada cual puede comprar lo que desea o lo que necesita. Con relación a las deudas que uno puede mantener, don Amado, ¿cuánto sería el porcentaje mensual que uno debería estar endeudado? ¿Cuál sería lo ideal, por ejemplo, del salario? ¿Un 50% del salario podría estar en deudas o tiene que ser menos, 35%? ¿Usted maneja algún cálculo? Los bancos te dicen el 30%, pero depende de qué trabajo uno tiene y cuál es su proyección en el tiempo. Para eso yo recomiendo hacer una lista de gastos, de pagos, en una columna y contrarrestar con los ingresos. Eso ya te da una visión de qué es lo que tenés que hacer. Pero a veces uno sabe lo que tiene que hacer, pero al no tener esa disciplina fuerte en su comportamiento, no logra eso, ¿verdad? Están los compradores compulsivos, darle una tarjeta de crédito a alguien que no sabe manejar es como darle una piola para que se ahorque, ¿verdad? Entonces es importante que ya en la escuela se enseñe lo que es un flujo de caja, que a los chicos se les enseñe cómo es que se obtiene el dinero. Los chicos ven a su papá ir con la tarjeta a una caja y cree que es la caja maravillosa y hay que tener tarjeta nomás y sacar el dinero, ¿verdad? Eso, por ejemplo, es un error educativo muy, muy malo, muy fuerte, que no nos permite avanzar, ¿verdad? La recomendación es trabajar con los números, trabajar por la autodisciplina y la fuerza de voluntad, analizar qué es principal y qué es secundario. Si yo tengo que festejar el cumpleaños de mi hijo, a quien quiero muchísimo, va a cumplir 2 años o 3 años, y esa planilla me permite ver que tengo un vencimiento y que tengo que elegir o hacer el cumpleaños o pagar el vencimiento. Nosotros en nuestra casa siempre elegimos pagar el vencimiento, porque hay que cuidar la imagen
aunque no crea la imagen, es un capital valioso. Sí. Entonces, a nosotros nos ofrecen crédito, pero no tomamos porque no tenemos en qué invertir o en qué gastar, ¿verdad? Entonces, el ahorro es básicamente, y ahora mismo yo a los jóvenes les estoy diciendo, a los que pueden ahorrar, que ahorren estos 2 o 3 años venideros, porque en líneas generales, la gente que quiere comprar casa va a tener un capital importante para dar la primera entrega y sacar crédito para comprar, porque los valores de inmuebles van a ir bajando después. Don Amado, muy interesante el tema. Lastimosamente nos quedamos sin tiempo, pero antes de irnos, ¿a qué número o qué contacto pueden tener con usted a los interesados en capacitarse, en montar de repente algún curso? Con mucho gusto. Yo doy charlas gratuitamente, o sea que no es que voy a vender un curso o algo así, ¿verdad? Pueden escribirme a gerencia@arva.com.pi o llamar a mi celular 81 40 44 91. Con mucho gusto puedo evacuar consultas. De hecho, te quiero comentar, en el año 2001 escribí un material que le di en llamar 150 ideas de negocio fácil de llegar a la práctica. O sea que ahí puede tener en ese material también alguna que otra idea y puede ensayarse a hacer su pequeña empresa. Interesante, Don Amado. Docente en la Universidad Católica. Sí, Carrera enseño de administración de pymes en la Universidad Católica. Y emprendedurismo. ¿Me dijo? Emprendedurismo, sí. Bueno, perfecto, Don Amado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy interesantes los consejos y ojalá que en otras ediciones podamos también contar con mucho gusto, y ojalá que la gente tome conciencia de que es importante capacitarse financieramente, y estoy a disposición. Gracias, Don Amado. De Economía Virtual fue auspiciado por Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria.